Las 9:02 de la mañana estamos de vuelta con el Sol de los Sábados. Miren, se dio una situación esta semana que fue que hackearon la cuenta de YouTube de Sol FM y los comentarios, los videos, los debates se están subiendo ahora a la cuenta de RCC Media. Usted lo puede buscar en YouTube. Usted busca, como buscaba el canal de Sol, puede buscar el canal de RCC Media y ahí están todos los comentarios para las personas que siempre pues visualizan los comentarios cuando concluimos y dan sus opiniones, que nosotros siempre la leemos. Así que recuerden que ha pasado esta situación y que es en el canal de RCC Media que estamos subiendo los videos de los comentarios y los debates de este y todos los programas del grupo RCC Media. Ahí también estará la entrevista principal de este sábado. Vamos a tratar uno de los temas que también ha dominado la opinión pública esta semana, una nueva ola de feminicidios, y para eso hemos invitado a una persona que conoce, ha estudiado e investigado bastante este tema. Nos referimos a Fátima Lorenzo. Ella actualmente es la directora ejecutiva de Participación Ciudadana, es miembro del Foro Feminista y además en el pasado fue coordinadora del Centro de Estudios de Género de INTEC, y ahí también compartió bastante datos e investigaciones. Fátima, bienvenida al Sol de los Sábados, querida. Muchísimas gracias por invitarme, tantos jóvenes. Y viste que aquí somos mayoría mujeres. Realmente discriminación. Eso positiva. Motiva, es muy positiva. No, aquí es del 40-60 hoy. Sí, claro. Muy positivo. Claro. Hay que resarcir nuestras abuelas. Bueno, Fátima, vimos que como producto de la Semana Santa, nueva vez y lamentablemente una ola de feminicidios, vimos como en 5 días 6 mujeres fueron asesinadas, y ya no solamente feminicidios directos, sino también feminicidios ampliados, que es como se le llama cuando también se agrede a otros y otras que forman parte del círculo familiar de esas mujeres. ¿Cómo podemos interpretar esta ola y sobre todo qué podemos hacer para dejar de contar mujeres muertas aquí en la República Dominicana? Este país debería de estar de luto, realmente. Porque en una semana murieron mujeres más que con el COVID, fíjate, en una semana. Eso es terrible. Eso lo que está planteando es el fracaso de las políticas públicas en este país, o la inacción de las políticas públicas en este país. Y lo digo por lo siguiente, fíjate, nosotros tenemos muchos años discutiendo la posibilidad de tener una ley integral de violencia contra las mujeres, de crear un sistema que prevenga, sancione el tema de la violencia intrafamiliar. Y tenemos años discutiendo una ley que es un elemento uno, porque la problemática de la violencia contra la mujer es una problemática a nivel nacional, que debería de tener una atención particular de parte de este y de todos los gobiernos. En el 2019 estuvimos discutiendo ese proyecto de ley. Ese proyecto de ley quedó en la consultoría y ahí quedó. En esta semana la vicepresidenta dice que se va a retomar ese anteproyecto de ley porque mataron a 6 mujeres. Increíble. Entonces, así no es posible. Tenemos un Plan Nacional de Igualdad y de Equidad de Género que tiene un capítulo detallado con políticas, estrategias, acciones para desarrollarlas en todas las instituciones del Estado. ¿Y qué? Hace 2 años el presidente, en un evento muy importante en el Palacio Nacional, presentó el Plan Nacional contra la Violencia. Sí, yo estuve ahí. ¿Y qué? Entonces, ¿qué es lo que está planteando la realidad? Que no hay una voluntad política para que las políticas que se definan contra la violencia se ejecuten a través de las distintas instituciones del Estado. Que es justamente lo que hace esa ley, la ley que se está proponiendo, es un sistema, crea un conjunto de instituciones e identifica presupuesto y fondos, que eso es importante también. Y sobre todo,
que responde a una de las problemáticas fundamentales que tiene el tema de la violencia, y es que no hay coordinación interinstitucional, que ese es uno de los principales problemas que tiene las políticas que tienen que ver contra la violencia. ¿Y el Ministerio de la Mujer, Fátima? El Ministerio de la Mujer hace prevención, apoyo a las mujeres, hay casas de acogida, pero el ministerio es una institución, que lo que su cargo principal es gestionar que haya una política correcto, en todas las instituciones del Estado. A eso me refiero, de esa gestión, digamos, de esa gestión. No, más que técnico, correcto, es de gestión y coordinación en términos de gerencia. Exactamente, en el entramado de las instituciones del Estado. Esa es la función principal del ministerio. Pero la está haciendo, y lo digo porque también me gusta como ver siempre las dos realidades. La ministra de la Mujer ha dicho que el presidente Luis Abinader ha aumentado el presupuesto del Ministerio de la Mujer, y lo hizo inclusive en el marco de la pandemia. Y también ha dicho que las casas de acogida han sido también aumentadas de manera significativa. Exactamente, a 12. Pero ese rol de coordinación a la que está llamado a jugar ese ministerio, ¿se está cumpliendo? Tú sabes que el Ministerio de la Mujer siempre ha sido una especie como de cenicienta en el entramado del Estado. Entonces eso hay que tenerlo muy claro. Le han aumentado un presupuesto que desde hace tiempo es exiguo. Hay que ver cuál es la posición en términos de a lo interno del ministerio como tal, para coordinar esas políticas con todas las instituciones del Estado. Sí debo decir que hay algunas instituciones que están haciendo, que tienen una oficina, que tienen algunas políticas, pero eso no significa que eso sea parte transversal en las funciones de cada una de esas instituciones. Eso hay que tenerlo bastante claro. Otro elemento es que dentro de las instituciones que trabajan y que tienen obligatoriamente que ver el tema de la violencia, estamos hablando de la policía, de la Procuraduría, de Salud, Ministerio de Salud, el Ministerio de Educación, por donde venga el tema de la violencia. Cada una hace sus cosas a su manera. O sea, no hay una interconexión entre estas instituciones para que pueda esa mujer que viene con una situación de vulnerabilidad muy grande, posiblemente sin recursos económicos para poder avanzar en ese proceso, y esta sea acogida en un sistema que la protege, la acompaña y está con ella hasta que salga de ese proceso. Entonces, hay un problema serio en el sistema, y eso tiene que ver porque no hay una voluntad política para que esto se haga de la forma adecuada. No podemos encontrar otra razón que no sea esa. Fátima, tú que has estudiado tanto este tema, ¿qué podemos hacer en esta etapa? Porque vimos que en uno de los feminicidios que más llamó la atención, porque se perpetró ya en el caso de la suegra, la suegra de la chef Raquelita García, Reina Margarita se llamaba la señora. Ya había una orden de alejamiento, o sea, la mujer ya había denunciado, había alertado a las autoridades, y sin embargo, aún así, este feminicida logró parte de su objetivo, porque mató a la señora y también hirió un hijo de la mujer. Entonces, uno se pregunta, ¿por qué, por ejemplo, aquí todavía no contamos con brazaletes o botones de pánico para que las mujeres puedan denunciar cuando se sienten así, que están corriendo peligro? ¿Por qué no se incorpora el tema de la tecnología? Ahí se ve lo que tú señalabas de fracaso en políticas públicas, o sea, ¿qué falta? Claro, falta compromiso para ejecutar una modalidad de cosas que se pueden hacer, porque obviamente ya se ha superado el hecho de que muchas veces la mujer es la que tiene que llevarle la orden de alejamiento al hombre. El papelito. El papelito aquel. ¿Te imaginas? Pero es una mujer que está indefensa. Mira lo que pasó ahí. Es lo que ha pasado la mayoría de las veces. Que el asesino, el feminicida, puede agarrar a la mujer y matarla, o a la familia. Entonces, es que no hay instrumentos identificados que puedan poner en protección a esas mujeres. Ahí yo creo que la comunidad tiene que jugar un rol importante, pero también tiene que sentirse que desde el Estado hay un apoyo para esas mujeres. Cuando se habla de las casas de acogida, yo digo qué bien,
Pero eso es una política ya cuando hay un problema serio. Reactiva. Eso es una política reactiva. O sea, cuando a mí me dicen que hay 12 casas de acogida, yo digo, caramba, es que el problema sigue creciendo. Es que el problema no se está enfrentando. Les voy a preguntar eso. Se muestra como un logro el aumento de las casas de acogida, pero en términos de política pública quiere decir que ni el resultado ni el efecto de la aplicación de las políticas públicas preventivas son correctas, porque mientras más casas hay, más problemas hay. Y no solamente eso. Se quiere decir, ¿no? Tú estás sacando a la mujer de su entorno, posiblemente del trabajito que tiene para mantenerse. Los niños salen de la escuela. Entonces eso no puede plantearse como una solución. Eso debe ser esa casa de una semana, de unos días, para mitigar una situación específica y luego pasar a otro proceso. Entonces realmente, nosotras como organizaciones de mujeres, como participación y como todas las instituciones, vemos que hay un fracaso de las políticas contra la violencia en nuestro país. Hay mucha buena intención de parte de la ministra de la Mujer, pero con buenas intenciones no se resuelve este problema que es muy, pero muy serio. Tenía una inquietud sobre precisamente el Ministerio de la Mujer y la falta, como usted dice, de acción de todas las instituciones que deben jugar su rol en este tema. ¿No sería o no está resultando pues darle tanta importancia solamente al tema de violencia dentro del Ministerio de la Mujer, agravar más el problema? Es decir, a veces pensamos que el Ministerio de la Mujer lo único que tiene que hacer es trabajar con temas de violencia contra la mujer y no se le da lo que necesita en cuanto a ese tema y en cuanto a todos los otros temas que necesitaría estar abordando. Bueno, es que nosotros vivimos en una sociedad patriarcal y machista. O sea, el problema de la violencia es el reflejo de las relaciones de discriminación, de subordinación y de desbalance de poder que tenemos en la sociedad. Ahora hay un grupo negando todo eso, que eso no existe. Sí, así. Y que la mujer tiene privilegios. Que sepa, sí, exacto. Bueno, hay muchas corrientes dentro de lo que es, y hay mujeres que son privilegiadas, y también hay mujeres que son esclavas de una educación que le plantea que ellas vinieron a desarrollar un rol específico en la sociedad, a ser buena madre, esposa, y se sienten bien con ese rol. Perfecto, usted tiene derecho a eso. Ahora bien, los tiempos han dicho, la sociedad, la evolución, que las mujeres tienen tanta competencia como los hombres para jugar cualquier rol. Y todas deberían de tener esa oportunidad. Y el aumento de la violencia lo que está diciendo es justamente ese quiebre que hay en las relaciones entre hombres y mujeres, en la que los hombres no han entendido que las mujeres, usted cuando se casa con una mujer y paga, no sé cuánto se paga ahora, usted no compró una cosa, es una persona con la que usted va a desarrollar una vida y va a tratar de crear una familia o tener una relación o lo que sea. Y son exparejas. Muchos de estos casos recientes, y como hemos visto históricamente, son las exparejas que matan a la mujer cuando ya la mujer no quiere estar con ellos. Efectivamente. Hay muchas, Fátima, distorsiones también conceptuales con este tema del feminicidio, del feminismo, etcétera, que yo creo que también es importante aclararle a la gente desde un punto de vista académico como usted, como experta. Primero, ¿el feminicidio ocurre simplemente porque el hombre mata a una mujer por el hecho de ser mujer? ¿O se dan otras condiciones, digamos, dentro de esa relación que explican esa acción? Y también existe, digamos, dentro de la sociedad esa discriminación real hacia la mujer por parte de los hombres o del sistema, a sabiendas de que las estadísticas demuestran que hay muchos mayores asesinatos, por ejemplo, hacia hombres. ¿Por qué esas condiciones se dan y cómo se explican? Bueno, vivimos en una sociedad que promueve el machismo, en una sociedad patriarcal. Eso atraviesa todas las relaciones que se dan en la sociedad. ¿Por qué tú crees que se creó la ley 2497 contra la violencia hacia la mujer e intrafamiliar? Porque en el seno del hogar era tal el nivel de violencia y justificándose, fíjate,
en pleito de marido y mujer nadie se mete. Eso lo dice en la comunidad y lo dicen aún. Entonces eso justifica un nivel de violencia al interior de la familia y de la relación de la familia, que hubo que crear una ley que tipifica el tema de la violencia. ¿Qué es lo que está indicando esa ley? Que tenemos una sociedad donde los hombres creen que cuando están en una relación tienen una propiedad, adquieren una propiedad. Objetivizan, digamos, un objeto. Cosifican lo que es esa relación. Y por eso tenemos esa ley. No es así. Entonces, eso refleja un pensar de la sociedad que tenemos que romper. No es cierto que la mujer es propiedad del hombre. Por eso vemos que a nivel de la educación, por ejemplo, las mujeres tienen los mayores niveles de profesionalización, pero sin embargo, cuando vamos al tema laboral, las mujeres siguen estando en los peores peores trabajos, ganando salarios menores que los hombres por el mismo nivel profesional y en condiciones diferentes. Eso es lo que habla de un techo de cristal. Eso se le llama techo de cristal. ¿Por qué? Porque tú tienes el nivel de profesionalización, pero hay algo que te impide que tú puedas llegar mucho más allá en términos de lo que son tus capacidades profesionales. Y eso se da en toda la relación de la sociedad. Eso tú no lo estás midiendo, porque eso es parte de la relación, eso está normalizado. Y por eso la educación es tan importante para cambiar esa forma de pensar socialmente. Y por eso la lucha que hay, porque tengamos educación en género, a nivel de la educación. Por eso hay tanta resistencia de que esto llegue a las escuelas, de que los niños y las niñas aprendan a pensar de manera diferente, aprendan a relacionarse de manera diferente y entender que esa persona que está a su lado, esa chica que está a su lado, es una persona igual que él y que tiene los mismos derechos. Sin embargo, se promueve en las escuelas, ese mismo patrón de discriminación se promueve en las escuelas. Tú ves los libros de texto, que tú le enseñas al niño, que tú le enseñas a la niña. A la niña tú le enseñas a ser la enfermera, a ser la secretaria, todavía eso está en los libros de texto. ¿Qué tú le enseñas al niño? Es el que se sube en el avión, el que está en el tractor, es el médico. Entonces tú vas creando. Nosotros nos compran juegos de cocina y nos entrenan para cuidar, claro. Y maquillaje. Nos entrenan. Juegos de cocina. Nos entrenan a que tenemos que estar bellas, a que tenemos que cuidarnos, a que tenemos que estar pendientes. Y no que eso sea malo. Es que eso no puede ser lo principal. Ni lo único. Ni lo único. Fátima, viendo últimamente estos casos de feminicidios ampliados y ya veíamos lo de Raquelita y la muerte de su madre y la agresión a su hijo, encontramos, rememorando otros casos iguales en los que hombres pues han cobrado la vida de otros familiares de la víctima inicial. ¿Han encontrado ustedes hallazgos o tienen algunos datos de qué puede incidir en el caso de estos hombres que llevan el feminicidio más allá de su expareja o su pareja? Es esa misma falta de control, porque muchas veces esto no ha sido un análisis que sea, esos son análisis como que uno hace. ¿Cómo tú controlas a esa mujer si tú no lo puedes hacer por ella misma? Controlando a sus hijos, su círculo familiar. Su círculo familiar, o sea, el círculo que le importa a esa mujer. Tú puedes controlarla a ella a través de controlar a ese círculo. Por eso ya cuando los niveles de desesperación mental de estos hombres, como ya no puede controlar a la mujer, lo hace a través de los hijos o de la familia. Darte por donde más te duela. Y algo que decir sobre el hecho de que siempre agredan otras mujeres del entorno familiar, porque nunca hemos visto que van por el papá o por los hermanos. ¿Ustedes se han fijado que siempre van por otras mujeres? En el caso de la de Boca Chica salió el hermano diciendo, en el que trancaron a varias, en esta familia. Una vecina, una hermana, una sobrina, siempre van por más mujeres, Fátima. No por hombres. Aunque en este caso al hijo de... Sí, claro, también pero se trata de niños y de adolescentes, pero nunca van por el padre o por los hermanos. Claro, hay casos, pero pocas hay casos, muy pocos. Es que ese es tu par. ¿Entiendes? Porque hay un reconocimiento de la masculinidad. ¿Entiendes? ¿Quién es la vulnerable? Las mujeres y los niños, las niñas, los ancianos. Eso tiene todo un pensamiento social donde
el hombre que siempre se ha construido, porque hay que decirlo, o sea, esta sociedad construye hombres y mujeres para este sistema patriarcal, nos crea una identidad desde niños, o sea, desde antes de nacer. Sí. Ya nosotros vamos articulando qué es lo de la niña, qué es lo del niño, y así va socialmente por todas partes. Los hombres no lloran, hable como un hombre, y así. Fátima, y el niño en la calle hasta las 10 y la muchachita a las 8 recogida. Fátima, el tema de el tratamiento distinto que hay a la violencia cuando es de mujer hacia hombre y de hombre hacia mujer. Lo digo porque hay cientos de casos que se han visto de mujeres que le caen a golpe a un hombre, que lo amenazan de muerte, que le creman la casa. Vimos un caso en Montecristi y en esta semana también ocurrió esto, que le desbaratan el carro, pero que cuando usted va, lo que menos existe es la prisión domiciliaria, la prisión preventiva, pero con el hombre no bien ha salido un caso, no bien se apunta y ya hay prisión preventiva para ellos. ¿Por qué esa disparidad entre uno y otro? Bueno, la ley es igual para todos, en términos, o sea, se supone. Ahora bien. En términos objetivos. Sí, en términos objetivos. Ahora bien, es muy vergonzoso en este sistema patriarcal que un hombre sea golpeado por una mujer. Hay un estigma ahí. Hay un estigma. Eso es parte de lo mismo. Eso es parte de lo mismo. Es lo que te digo, es la otra mirada de la misma situación. Entonces, cuando un hombre ya va y pone la denuncia, es porque está desesperado, a pesar de la vergüenza y de la presión social que eso le pueda traer. Posiblemente, porque yo no estoy diciendo, hay mujeres violentas también. O sea, esta sociedad y machista, claro. Esta sociedad es eminentemente violenta. No es lo mismo feminismo en sus Pero relaciones. el machismo no puede ser exclusivamente negativo, hay un pensamiento, pero vamos a escuchar a Fátima. Sí, entonces vivimos en una sociedad que promueve la violencia como forma de relacionamiento. Entonces son de las cosas que también nosotros tenemos que... Pero perdón, Milicen, hay un tratamiento, ese tratamiento dispar puede romperse, ¿qué ha faltado también para que se rompa? Porque bien es cierto que los casos registrados son menos en los hombres, evidentemente, pero el resultado es abismal en términos de la persecución y el proceso que se lleva hasta que se lleva a juicio. ¿Es proporcional a los casos que hay? Bueno, pero en Semana Santa también, que ocurrieron, y en otro espacio le comentaba a Melissa en mi comentario del lunes, en otro espacio hablé de los feminicidios. Pero en Semana Santa también una joven mató a su pareja, no sé si fue en Boca Chica, pero ella decía que estaba harta de que él le pegara. Sí, eso se llama el síndrome de la mujer maltratada. Sí. Claro. Fátima, dos cosas. Primero, parte de este fracaso de las políticas públicas no es que nos hemos centrado mucho en trabajar a las mujeres y no a los hombres. Lo digo porque cuando uno analiza los datos, periodismo de datos, uno ve que las mujeres se están denunciando. Pero entonces no se ve que ese aumento de denuncia se traduzca necesariamente en evitar el feminicidio. Ahí pusimos un caso de un ejemplo. Y por otro lado, para que por favor explique, se lo preguntaba a Yuri, lo que significa feminismo, porque aquí Cristian equiparaba feminismo versus machismo. No, yo digo que hay entonces como que aprovechemos también tu lado académico para llamar cada cosa por su nombre, así edificamos a nuestra audiencia. Claro, fíjate, el feminismo es una corriente que salió en la década de los 70, cuando mujeres querían ver por qué en nuestras sociedades, a pesar de la evolución de la sociedad, las mujeres seguían estando en una condición de subvaloración frente a lo que era lo masculino. Y empezaba a descubrirse qué era lo que ocurría en las relaciones entre hombres y mujeres, que el tema de esa diferencia entre hombres y mujeres era persistente en los diferentes estadios del desarrollo de la humanidad. O sea, desde la época de la prehistoria, cuando fue donde se dio el génesis, empezó a darse esa diferencia. Algunos dicen que es bíblico, ¿no? Algunos dicen que es bíblico. Bueno, la Biblia la escribieron los hombres. Sí. O sea, en un contexto histórico específico que plantea realidades en esa época. Entonces, eso tenemos que tenerlo bastante claro. Bastante claro. Entonces, esa situación que se daba de que las mujeres siempre estaban, fíjense que hasta los grandes pensadores, mucho gran Platón, o sea, todos hablaban, la mujer no tiene alma. Cuando se creó la palabra ciudadanía, ¿quiénes quedaron fuera? Las mujeres y los esclavos. Entonces, hay todo un contexto, un constructo histórico que ha
manifestado de diferentes formas esos procesos de discriminación entre hombres y mujeres. Y un ejemplo para el pueblo dominicano, que aquí apenas en el 1942 fue que las mujeres pudimos votar y de cómo también las sufragistas. ¿Cómo fue que votamos? Exactamente. Es que a Trujillo le interesaba el voto de las mujeres, no era que había un cambio de mentalidad con relación. Le favorecía políticamente. Eso fue, atención negacionista. Eso es contexto histórico, claro. Para que no dejemos en el aire el tema de la conceptualización y el machismo, entonces para edificar a la audiencia. Entonces, esas mujeres preocupadas por esta situación empezaron a descubrir qué era lo que pasaba en la sociedad, que a pesar del desarrollo que había, se mantenía el tema de la discriminación. Entonces ahí aparecieron dos conceptos, sexo y género. Sexo todo el mundo sabe, que son las características fenotípicas, naturales, que cada quien trae. Lo biológico. Lo biológico, exactamente. El concepto de género planteó que había una construcción social alrededor de ese sexo que iba creando identidades para mujeres y para hombres, dentro de lo que es el esquema del machismo. Porque en este esquema, el machismo es el modelo. O sea, la sociedad aspira a través de ese modelo masculino. ¿Qué es el machismo? El machismo es justamente la preponderancia de lo masculino en las relaciones de la sociedad. Lo que le da más valor. Tengo dos preguntas, Fátima. Primero, parece entonces que la solución en términos de políticas públicas se asoma a lo antropológico, mucho más, digamos, porque estamos hablando del método de pensamiento inclusive de esta sociedad, ¿no? Y eso es lo que hay que tratar de resolver. Por eso necesitamos educación. Pero voy a ser muy crítico con eso, valorando la política pública. Eso no se resuelve, a ver, con marchas y con este tipo, digamos, de simbologías que no tienen ningún tipo de resultado. Y se lo dice una persona abanderada, y lo saben mis compañeras, de esa situación. La simbología, Yuri. No. La marcha estoy hablando de los simbolismos semióticos que intentan colocar una imagen o un mensaje para que la gente tenga una impresión sobre lo que hay que hacer. Ahora, lo que estoy diciendo es que lo que está en el imaginario colectivo de la gente es que todos los 8 de marzo o todos los 25 de noviembre hay una marcha en contra de la violencia de la mujer y eso se queda hasta ahí. Sí. Eso se queda hasta ahí. Y una segunda pregunta, Fátima. ¿Cómo influye eso en que la gente valore a las mujeres en términos políticos como posibles aspiracionales? Es que justamente lo primero es que ciertamente una marcha no cambia el pensamiento de una sociedad. Ahora, una política pública sí puede contribuir a cambiar ese pensamiento. Y por eso entendemos que el tema de la educación es un elemento nodal para poder ir haciendo ese cambio en las nuevas generaciones. Eso con las nuevas generaciones. Con las viejas generaciones hay que hacer mucha sensibilización, hay que trabajar mucho a nivel de las comunidades, hay que hacer muchas campañas y hay que visibilizar eso en las políticas públicas. Hay que contar historias, ¿verdad? Hay que contar historias. Exacto. Bueno, contar historias y muchísimas otras cosas. O sea, no digo de cuentos, sino historia de gente de mujeres, testimonio. Digamos, testimonio, correcto. Entonces, esos cambios toman mucho tiempo. Por eso la insistencia de la necesidad de que se trabaje de manera integral. De la única manera que tú puedes cambiar el pensamiento de una sociedad es cuando tú vas cambiando lo que la gente piensa y cómo la gente piensa. Pero eso tiene que verse en todas las políticas. Es que se tiene que ver en la política de salud, con los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres. Es que tiene que verse en las políticas económicas, promoviendo el desarrollo y la integración de las mujeres a nivel productivo. Es que tiene que verse a nivel de la política. ¿Qué pasa con la política? ¿O ustedes creen que en este país no hay mujeres con suficiente capacidad como para ser presidenta de la República? Claro que sí. Y para ser ministras. Y para ser ministras en cualquier área. Ahora bien, fíjate cómo impacta el tema del machismo y cómo eso afecta el tema de la representación política de las mujeres. Las mujeres no huelen a poder. Las mujeres no representan poder. Las mujeres no representan poder y cuando tú en política, ¿qué es lo que tú buscas? Que tu candidato represente poder, que tenga influencia. Ahora,
¿Cuántos obstáculos tienen las mujeres que enfrentar para llegar a la política? ¿O es lo mismo tú ser un candidato y tener una mujer que te resuelva todo en la casa y en todo lo demás? O tú ser candidata y no sabes dónde va a dejar a los muchachos. Y tú tienes un compañero, el compañero empieza a cuestionarte, porque además la forma de hacer política en este país es eminentemente machista y clientelar. Claro. Y el tema del financiamiento, que las mujeres no acceden a los mismos niveles de financiamiento. Las mujeres no creen en las mujeres, porque eso es parte de este pensamiento que también lo tienen las mujeres, o sea, no solamente los hombres. Fátima decía recientemente en un conversatorio de ANGE para las mujeres socias de allá, donde la viceministra Dilia Leticia Jorge Mera estaba participando, que ella se ha tocado con diferentes mesas de trabajo donde dice, pero no hay ni una sola mujer. Y los hombres que decidían quiénes iban a estar en la mesa, les decían, es que no hay mujeres en ese tema. Y ella le decía, dame un día que se las voy a buscar. Y llegó con un listado de una cantidad de mujeres capacitadas para estar en esa mesa, y ella decía, es que como se juntan entre ellos, no las ven y no saben cuáles son las mujeres que están en la capacidad de estar en esos temas, y si no hay esa visión, pues todas las políticas públicas van a seguir dejando fuera a las mujeres. Y hay un aspecto importante. Fíjate, el presidente de la República en su programa de gobierno habló mucho del tema de género. Cuando formó su gabinete, ¿qué pasó? Para atrás, vamos para atrás. Peor que antes. El tema que lo hace eso puesto es fundamentalmente por el trabajo en campaña. Pero lamentable o afortunadamente, no sé, eso estaba supuesto al criterio. Exacto, posiciones, las que trabajaron tanto en posiciones. No, pero yo iba a decir, o sea, yo creo que hay suficiente. Porque eso es una decisión política. Correcto. Fíjate con el tema de las 3 causales, cómo se ha retrocedido. Cuando fue un compromiso de partido. Por escrito en el programa de campaña. Eso fue un compromiso de partido. No, donde dije Diego y no sé qué, y da la vuelta y ahí se quedó. ¿Y dónde está eso? Pero para préstamos y otros temas muy controversiales también, sí se logra un consenso. Y eso se refleja en la cantidad de diputadas, en la cantidad de senadoras, en la cantidad de regidores, en la cantidad de alcaldesas, todo eso, porque es que a nivel de la política, las mujeres no huelen a poder. Por ejemplo, yo he visto críticas de los grupos que favorecen las 3 causales, por ejemplo, a diputadas que favorecen la no aprobación de las 3 causales. Y digo yo, ¿no tiene la mujer derecho a estar incluso en desacuerdo con ese propio pensamiento? Tienen todo el derecho de estar en desacuerdo. Ahora, lo que no pueden poner en una ley es imponer su pensamiento. Pero eso es su voto, es precisamente eso, la participación de la democracia a través de que para eso fueron elegidos los representantes en el Congreso. Fíjate, lo que la discusión que hay con el tema de las 3 causales en el Código Penal no es que la mujer tenga la libertad de decidir. Si tú quieres llevar tu embarazo y si te mueres, te moriste, esa es tu decisión, pero eso lo decidiste tú. Y sobre todo, ahora esa decisión tú no me la puedes imponer a mí, que tengo 3 muchachos y que yo quiero vivir, o no tengo ningún muchacho, pero yo quiero hacer muchas otras cosas en la vida. Además, yo tengo derecho a defender mi vida. Ahora tú no me puedes imponer por un código que yo tengo que morirme o que yo tengo que ponerme en una situación de extrema cuidado porque una ley lo dice. Para que el médico decida si entonces usted va a vivir o no. Exactamente. Sí. Entonces, esa es la discusión al final en lo del Código Penal. Es un tema de derecho, de decisión sobre tu cuerpo, sobre tu vida, que el Estado no le quiere reconocer a las mujeres como ciudadanas. Y sobre un tercero también. ¿Cómo? Y sobre un tercero también. Bueno, lo que pasa es que ese tercero en muchos casos es un tercero no viable, como dice la tercera causal, que está científicamente demostrado que un feto no viable, pero son excepciones. Sí, las políticas públicas no se pueden tomar en función de las excepciones, compañero. Tienen que ser en función de los datos y las generalidades. Claro. Fátima Lorenzo, muchas excelente, gracias, académica, directora ejecutiva de Participación Ciudadana, pasada coordinadora del Centro de Estudios de Género del INTET y también
activista del Foro Feminista. Excelente entrevista, Fátima. Qué gusto tenerte aquí. Este tipo de debate, dicen Fátima, hay que ampliarlos, hay que seguir educando. En el marco del respeto, porque a pesar de que uno haga preguntas desafiantes, digamos, en algún sentido, en el marco del respeto yo creo que también a la gente se le genera mucha más conciencia sobre ese tipo de temas. Así es. Cambio fuera, Humberto. El sol de los sábados, el sol de los sábados.